Bien, hemos venido en estos días recientemente pasados escuchando sobre aquellas características personales que Dios tiene. Ustedes se imaginan que si solo en el Antiguo Testamento hay más de 80 nombres de Dios, y cada nombre tiene que ver con algunas características personales que Él tiene. Estudiar solo los nombres de Dios y las características personales que tiene por su nombre sería larguísimo. Conocemos un poco de los dones que Él nos puede compartir. Conocemos otro poco de los dones que sí Él ha compartido con nosotros y nos ha puesto responsabilidad, porque nosotros tenemos claramente que atesorar conocimiento de estos dones para poder ser Dios. Compartí el otro día que hay una canción de Alex Campos que le puse mucha atención. Y me sorprendió la parte del testimonio que él cuenta allí cuando conoció a Cristo. Y dice que el Señor le declaraba a él que Alex para el Señor era su pasión, su preocupación, su anhelo, su deseo, que lo único que quería era estar con Él y que para eso había muerto con Él. Y en una de las frases dice: tú eres mi reflejo, tú eres mi anhelo, eres lo que yo más quiero. Esa canción del testimonio del encuentro con Dios me dejan pensando algunas frases como: tú eres mi reflejo. Nosotros deberíamos ser el reflejo de Dios en nuestra vida. Parte de esos dones que nos ha compartido y los tenemos en nosotros, como por ejemplo tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de interceder. Dones que tiene Dios y Él se ha compartido y ha puesto en nuestra creación. Yo quiero ir un paso más allá hoy. Tenemos tiempo, en 1 hora y media lo hacemos. Tengo aquí un estudio bíblico que tiene que ver, que se llama La gloria de Cristo. Si ya conocemos a Dios, conocemos al Padre a través de Cristo, como lo veíamos el fin de semana pasado, si conocemos, como le dije, los dones, la única manera de seguir conociendo al Padre es a través de Cristo. Pero la idea más importante que usted tiene que guardar en su corazón es que usted tiene que dedicarle todo el tiempo posible de toda su vida a conocer a Jesús. Y yo tengo que ayudar en esto. Vamos a estudiar la gloria de Cristo. Decía que tenemos tiempo, tenemos 137 hojas para hacerlo en 1 hora, 1 hora y cuarto. ¿Está bien? Gracias por su tiempo. ¿No? ¿Alcanzamos? El hermano Diego García, porque como estamos grabando en el podio bonito, nos recriminó que estábamos, Patricia, a las 7:30 tiene que empezar esto. ¿Está bien? No volverá a suceder lo último. Y esta noche oraré sobre maíz. La gloria de Cristo. Vamos a conocer 16 posturas, 16 lugares donde nosotros vamos a poder ver la gloria de Cristo. Y en esas vamos a detenernos a estudiar teología pura, que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Créame que no tiene desperdicio, es tremendamente maravilloso. Cuando uno de los últimos viajes que yo hice al sur de Chile, nosotros deberíamos tener un montón de propiedades en el sur de Chile, producto de la herencia familiar. Pero mi papá tenía muchas dificultades con mi madre. De hecho, ellos se separaron hasta el fallecimiento de mi papá, tuvieron más o menos como 35, 37 años separados y mi papá falleció, obviamente.
Y como mi papá no quería a mi mamá, obvio, ¿no? En lugar de dejarnos a nosotros, los 4 hijos, todas sus tierras en el sur, antes de morir, ya sabiendo que enfermo, se fue al sur y prácticamente se las regaló a la familia, a unos sobrinos. No tenía problemas con nosotros, pero para lastimar a mi mamá, no hubo mejor ocurrencia que utilizar un alcohol. Y en la visita, y una de las últimas visitas que tuve allí yo yendo al sur, nos llevaron salía con uno de mis tíos, montaba a caballo, y visitábamos las casas donde habían vivido mis abuelos. Si bien es cierto, las casas estaban abandonadas, algunas de ellas estaban sin techo. No se olvide que Chile es una tierra sísmica donde las cosas se suelen mover. Pero estaba todo en pie, donde tenía la cocina, donde tenía los lugares donde guardaban lo que cosechaban y demás. Y había una serie de utensilios colgados que había allí, que era lo que había utilizado mi abuela. Mi papá se fue de la casa cuando tenía como 14 años y volvió 37 años después. Ya se había muerto claramente sus padres cuando lo volvió. Y mi abuela María, así se llamaba ella, y la abuela por parte de mi madre también se llamaba María. La abuela María siempre esperó, mirando el camino, que vendría el totó, así le decían cuando era chico a mi papá, que venía el totó con todos los totocitos. Y que ella lo veía venir desde el camino y murió en esa postura, esperando que mi papá llegara con nosotros. Nos contaron la historia de nuestros abuelos, que es trabajadora, buena gente. Esa rama de la familia terminó siendo cristiana al final. Y a mí me provocaba una cierta emoción saber que esas cosas las había utilizado mi abuela, mi abuelo. Y me provocaba cierta emoción saber que allí se había movido mi abuelo. Que esa era la cocina, ese era el fogón donde ella cocinaba, que esas ollas de fierro grandotas, que allí era donde ella hacía sus comidas. Y este pensamiento me llevaba a la primera parte de lo que tengo escrito acá, y a ver si ustedes coinciden conmigo. Si ustedes tuvieran posibilidades de hacer un viaje, ¿cuántos de ustedes les gustaría hacer un viaje a Israel? Levanten la mano, hago un acto de fe y ir a Israel es mucho más que salir a pasear. Pasaría algo potenciado por muchos, potenciado por mí, pero más o menos lo que yo les cuento de las vivencias con mi abuelo. Caminar por las calles donde Cristo caminó. Moverse en la tierra donde Cristo pisó. Orar donde Cristo oró. Claramente estaría para nosotros los cristianos impregnados de este choque emocional, pero también de este despertar espiritual. Creo yo que pasaría esto. Yo pensaba así, razonaba así mientras hacía esto. Si me pasó con mi abuela, que yo no conocí, porque yo no conocía a mi abuela. No se olviden, mi papá se fue a los 14, volvió 37 años después. Cuando volvió con nosotros, los abuelos ya habían desaparecido. Si me pasa a mí con mi abuelo, ¿cuánto me pasaría estando en el lugar donde Cristo estuvo? Entendiendo que ese ser maravilloso, Dios hecho hombre, vino allí y allí empezó la travesía que a mí me llevará a la vida eterna. Porque más allá que Dios me eligió antes de la fundación del mundo, la travesía de la redención es
es cuando Dios se hace hombre. Y empezó allí. Ponga atención y a ver si logro que usted se junte conmigo y vaya conmigo por donde lo quiero llevar, ¿está bien? Para que podamos entender la introducción de lo que yo quiero mostrar. Palestina tiene algo casi místico. Es la Tierra Santa, el foco de los peregrinos en boca del tiempo y del espacio sagrado. Viaja para allá como viajar en alturas del tiempo. Visitar la Tierra Santa significa algo más que un choque cultural. Existe un agregado del choque que experimenta el alma por haber entrado en las arenas de la encarnación. La historia se torna casi palpable. La carne se estremece ante la sensación del tiempo suspendido. Está en el aire la presencia de aquel que caminó por allí, como equilibrándose entre las rocas emergentes. El paisaje, la vista, los caminos, los nómades beduinos, los asnos pequeños de tamaño y de estatura, todo dice que este es el lugar donde el Señor del cosmos, el creador de todo, nos visitó. Hay una vasta diferencia entre lo histórico y lo que hace historia. Todo lo que pasa en el tiempo y en el espacio es histórico, pero solamente lo significativo hace historia. Lo significativo o los signos. Lo significativo se llama así debido a la índole de señal que tiene cada una de estas cosas. Algo que es significativo apunta más allá de sí mismo hacia algo mayor. No hay tierra más cargada de historia o de histórico y de lo significativo que Palestina. Allí tomaron lugar los hechos que definen toda la historia de la humanidad. El significado de mi vida, las raíces de mi existencia están grabadas en las piedras de aquella tierra. Esto es lo que yo les trataba de decir. Allí empieza mi historia y seguramente también la suya. La palabra con la que Lucas relata el nacimiento de Jesús, que me queman el corazón cada vez que las puedo escuchar, son las que dirigen a los pastores después de la visita de una hueste angelical. Pasamos pues hasta Belén y veamos qué es lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Belén es un pueblito de unos 8 kilómetros al sudeste de Jerusalén. El pueblo ya tenía una historia rica, aunque antes de nacer Jesús ya tenía historia y historia buena. La tumba de Raquel se encontraba en la localidad de Belén, según Génesis capítulo 35, versículo 19. Fue escenario también de buena parte del libro de Ruth, uno de los libros del Antiguo Testamento. Belén, el ciudadano más célebre de allí y del Antiguo Testamento fue nada menos que el rey David. Fue ungido allí por Samuel, el futuro rey de Israel. El profeta Miqueas escribió sobre esta aldea. Búsqueme Miqueas, por favor, capítulo. Miqueas. Ahora, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén. Amén. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sigo? No, hasta ahí solamente. Si hiciéramos una visita a Belén, y tuviésemos el recorrido claramente turístico, seríamos llevados en un autobús seguramente a un sitio tradicional del nacimiento de Jesús. El sitio está señalado por la iglesia de la Natividad, originalmente edificada en el siglo VI por Justiniano I, emperador bizantino. Allí encontramos una cueva bajo una cripta, la gruta del nacimiento, excavada en la roca,
y forrada completamente en mármol. El esplendor de esta iglesia contrasta marcadamente con la crudeza de que había en el original del pesebre. El registro bíblico del nacimiento de Jesús acentúa fuertemente las instalaciones humildes que se hicieron necesarias debido a la falta de lugar en la posada. Cada año oímos sobre aspectos míseros del nacimiento de Jesús durante las épocas de Navidad. Oímos sobre ropas escasas, pobres y arraigadas, un pesebre y un arduo viaje de una adolescente aldeana y su marido. María tenía, no sabemos si alcanzaba los 14 años. Esta realidad humilde subraya la humillación que marcó la entrada de Cristo en el mundo. Con estos aspectos del nacimiento de Jesús se nos hace tomar conciencia de su voluntad para despojarse de la gloria que disfrutaba con el Padre desde la eternidad. Su entrada humilde al mundo que supuso un velo que ocultaba su eterna majestad. Fue la voluntad para someterse a esta humillación lo que produjo un himno que se encuentra escrito allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que poca gente identifica como música, pero es un cántico. Busquémoslo por favor, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros, a ver, un varón con voz guapo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien. Este de Filipenses capítulo 2 debería ser uno de los cuadros más conocidos para que nosotros podamos identificar a este Dios y a este Señor que lo dejó absolutamente todo por nosotros. La idea de mostrarle esto, más allá del aprendizaje teológico que usted va a conseguir, es que usted pueda valorar en potencia y en profundidad lo que Cristo fue capaz de hacer para que nosotros podamos ser lo que somos hoy y ser lo que seremos en el momento de ir con el Señor al cielo. ¿Cómo es que este tipo de personas como nosotros, cargados de pecados, de fallas, de debilidades, este pueblo llamado iglesia que se ha cansado de pecar, que se ha cansado de distorsionar su verdad, que se ha cansado de transgredir la ley de Dios, que nos hemos cansado de poder defraudar al Señor, aún así no se cambia ni un ápice, ni una pulgada, ni un centímetro, no se cambia nada de lo que Él tiene preparado para nosotros, que nos regalará allá en su presencia. Nada ha cambiado para Dios con respecto a la iglesia, a pesar de nuestro comportamiento. Entonces, vale la pena que nosotros podamos entender de qué se trata. Voy a saltarme esta versión inglesa que es buena, pero no hace falta. En muchos sentidos, este es el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas las cartas acerca de Jesús. Contiene uno de los pensamientos favoritos. Su esencia se encuentra en la sencilla afirmación de que Pablo, escribiendo a los Corintios, que Jesús, aunque era rico, por amor se hizo pobre por nosotros. 2 Corintios 8:9. Así que esta misma idea se expresa en la plenitud sin paralelo. Pablo está exhortando a los filipenses de que vivan en armonía
y que dejen de lado sus discordias y que se despojen de sus ambiciones personales y de su orgullo y de su deseo de sobresalir y que tengan en sus corazones aquel deseo humilde, generoso, de servir, que fue también la esencia de la vida de Jesús. Su exhortación final, suprema, consiste en señalar al ejemplo de Cristo. Este es el pasaje que debemos tratar de comprender plenamente, por lo mucho que contiene para despertarnos la mente y la meditación y el corazón a la adoración. Con el fin, miraremos detenidamente algunas palabras originales que nos llevarán a esta verdad. El griego es una lengua considerablemente más rica que el español, aun cuando el español es uno de los idiomas más ricos también que hay en palabras. No supera por mucho el griego al español. Muchas veces cuando en español no tenemos más que una palabra para expresar una idea, en el griego tenemos varias. En cierto sentido, estas palabras son sinónimos, pero como dicen los lingüistas, no existe en ninguna lengua palabras que quieran decir exactamente como lo expresa en otro idioma. Esto es especialmente cierto en este pasaje. Cada una de las palabras que escoge Pablo meticulosamente nos muestran dos cosas. Número uno, la realidad de la humildad y la realidad de la divinidad de Jesucristo. Llamamos las frases una por una. Busque por favor y léame el versículo 6. La presentaremos en la versión Reina Valera 60, que es lo que yo siempre sostengo. La mayoría de nosotros usamos Reina Valera 60. No estoy en contra de que ustedes usen otras versiones, pero cuando se trata de estudiar tenemos que unificar el vocabulario de la Biblia que usamos. ¿Sí? Biblia, versión 60. Sí, espérame, ya te digo. Solo la frase, versículo 6. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, Acá, siendo en forma de Dios. Algunos están notando, empieza a notar por favor. Versículo 6, siendo en forma de Dios. Él era por naturaleza en la misma forma de Dios. Otra versión. Dos palabras escogieron cuidadosamente para mostrar la inalterable divinidad de Jesucristo. HYP. HYPAL JEIN, Ipagein. JEIN, Ipagein. Que no es palabra corriente para ser. Oye, ponme atención. Describe lo que es una persona en su esencia propia y que no puede cambiar. La palabra Ipagein habla del ser que de ninguna manera puede cambiar. Ipagein describe esta parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Ipagein, no se olviden, la palabra siendo, ¿no? Como decía allí, siendo en forma de Dios, o sea, está puesta allí que identifica a Jesús, que es alguien, en esta palabra declara que de ninguna manera Él puede cambiar porque Él es inmutable. Así que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Continúo. Así que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Luego pasa a decir que Jesús era en forma de Dios.
Hay dos palabras griegas para forma. Griego. Hay dos palabras griegas para forma, no se olviden, siendo en forma de Dios. La palabra forma es la palabra formé, M-O-R-F-E, formé, y la segunda es esquema. Eso es como la propiedad, Hay dos palabras griegas para forma, formé y esquema, S-J-E-M-A, esquema. No puede ser como lo indio. Así necesitamos un vagón para poder escribir la tierra de hoy. Bueno, repito. Hay dos palabras griegas para la palabra forma, formé y esquema. Tenemos que traducir las dos palabras de forma porque no tenemos otra equivalente en el español que hable con la claridad que necesitamos. Formé, con atención, es la forma esencial que nunca cambia. Formé nunca cambia. Esquema es la forma exterior que cambia con el tiempo y las circunstancias. Formé cambia, esquema es la manifestación exterior que sí cambia. Ya va a entender de qué se trata. Por ejemplo, la formé de cualquier ser humano es su humanidad. Usted se puede poner más joven, más viejo, más lindo, más flaco, más gordo, más pelado, y usted sigue siendo humano. Se puede volver rico, se puede volver pobre. Mire, se puede dejar caer y puede parecer mono y va a seguir siendo humano. Porque la formé del ser humano es la humanidad. Seguiremos siendo siempre humanos. ¿Está bien? La formé es esencial que nunca cambia. Esquema es la forma exterior que cambia con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, la formé de cualquier ser humano es la humanidad. Y eso no cambia ni cambiará. Pero el esquema está cambiando constantemente. Un bebé, un niño, un chico, un joven, un hombre adulto, un anciano, siempre tiene la formé de la humanidad, pero su esquema exterior está cambiando todo el tiempo por los años, por la plata que tenga. Porque si usted no tiene plata para teñirse, si tiene que dejar la cara como yo, va a parecer más viejo. ¿Cómo a mi esposa le salen algunas canas y de pronto desaparecen? Magia. Esto era magia. ¿No? A veces veo algunas hermanas que tienen así unas ojeras negras como caballo carroza, ¿veo? Y de repente están todas luminosas, están todas así. A veces tienen la uña comida así como los loros, ¿veo? Y de repente ¡pum!, le parecen todas dibujadas, pintadas. La formé de la humanidad permanece, pero el esquema de lo exterior puede ir modificándose con los años o con el dinero. ¿No es cierto? Las rosas, los tulipanes y los crisantemos, las dalias excitas tienen todas en común la morfé, que son flores, pero el esquema es diferente. Lo exterior es distinto, pero la naturaleza son todas flores. La aspirina de la penicilina tiene un formé común que es la medicación,
pero el esquema son diferentes. La morfé no cambia nunca, el esquema sí cambia continuamente. Eso es importante que lo entiendan. Ya sabe por qué. La palabra que se usa Pablo para decir que Jesús en la forma de Dios es formé, o sea, Él nunca cambiará su forma divina. No importa que haya venido, no importa que se haya hecho hombre, su formé nunca cambiará. Su formé es divino, es Dios. El esquema sí cambió. Fue niño, fue creciendo, fue joven, ¿no es cierto? Se hizo grande. Su físico cuando caminaba por la calle enseñando era uno. Después que pasó por el látigo romano y la bronca y el odio de todos los que lo maltrataron, claramente habrá cambiado su esquema. Su forma física se veía deteriorada producto del castigo. La forma de Jesús es divina. El esquema va cambiando por las circunstancias. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lee el versículo 6, por favor. ¿Está en el versículo 6? Dígame. Por favor. Jesús, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. hasta ahí. En una versión antigua dice, no tuvo la usurpación de ser igual a Dios. En otra dice, no consideró el existir en igual condiciones que Dios como algo que tenía que aferrarse. La palabra para usurpación, que en la Biblia de nosotros se traduce rapiña, que hemos traducido por cosa a que aferrarse, es Harpagmón, Harpagmos, Harpagmón. Ese. Que procede de un verbo que quiere decir agarrar y arrebatar. La frase puede decir una de dos cosas que coinciden en el fondo. Número uno, o A puede querer decir que Jesús no tuvo necesidad de arrebatar la igualdad con Dios, como trató de hacer el primer Adán en el huerto de Edén. Número dos, puede querer decir que no se aferró a la igualdad con Dios como reteniéndola celosamente para sí, sino que se despojó de ella voluntariamente por amor a la humanidad. Él se autolimitó a sí mismo. Repetimos lo que venimos diciendo hasta ahora. La forma de Jesucristo es divina. Él en ningún momento dejó de ser Dios. Él era verdadero Dios, Él era verdadero hombre. ¿Cómo se condicen ambas naturalezas? Que Jesús se limitó a sí mismo. Él se autolimitó a sí mismo. Él tenía toda la capacidad de seguir siendo Dios, pero autolimitó su voluntad, su mente. De hecho, en un momento de declaración dijo, yo mi vida la pongo voluntariamente y la vuelvo a tomar cuando quiero. O sea, él tenía la capacidad de seguir siendo el mismo Dios todopoderoso que era en la gloria, pero se autolimitó a sí mismo. Cuando le dijeron, Señor, ¿cuándo es el regreso de él? Y él dijo, solo mi Padre lo sabe. Él realmente no lo sabía. La parte que tenía que ver con el conocimiento de las cosas, muchas veces era la revelación del Espíritu Santo en él. Pero cuando él dijo, solo mi Padre lo sabe, él estaba diciendo absolutamente la verdad. Se había autolimitado en su conocimiento para bendecir a la humanidad. ¿Me entienden? Necesitamos entender esto. Jesús se autolimitó por amor a nosotros.
El 95% de los milagros que Cristo hizo fueron hechos por el poder del Espíritu Santo. El 95% de ellos fueron hechos por la potencia del Espíritu de Dios. Solo algunos dicen el 5, otros el 7, el 10%, pero el mínimo porcentaje de milagros que Jesús hizo fueron hechos por su propio poder, porque si bien es cierto, como leíamos allí al principio, estaba como metido en un velo que a veces dejaba entrever esta gloria que él tenía. ¿Cuándo podemos ver la potencia de la palabra de Jesús propiamente dicho? En el huerto cuando lo fueron a tomar preso. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo él? Yo soy. Nombre de Dios. ¿Y qué pasó cuando él dijo yo soy? Todos cayeron de espalda. Todos quedaron desparramados en el piso. Está allí en las escrituras. Todos cayeron de espalda. Solo porque él dijo, dejó entrever un poquito de su autoridad, un poquito de su poder en la palabra, y todos terminaron en el piso. Búsquelo porque hay algunos que tienen cara diciendo, ¿qué película era esta que no? ¿Estará en Netflix? Búsquelo. Cuando Jesús es tomado preso en el huerto. No tanto la declaración, sino que es el nombre de Dios. ¿Exacto? Pero quiero decir que él se excedía un poquito en el tono, se excedía un poquito en la pasión y quedaba desparrado. Otro milagro de Jesús, cuando la mujer con flujo de sangre le tocó el borde del manto. ¿Por qué sabemos que esta es obra del poder de Jesús y no es lo que la participación del Espíritu Santo? Porque él dijo, virtud salió de mí. El espíritu de él se movió dentro. ¿Y qué le había pasado a la mujer que lo había gastado todo lo que tenía el médico? Pues sana. ¿Y por qué también otros detalles que podemos saber que no era el Espíritu Santo en ese minuto? Alguien me ha tocado, ¿no? Está hablando en primera persona. Alguien me ha tocado, pero señora, ¿no viste que estamos todos recojados? Las calles de Jerusalén son todas angostitas, parecen conventillos, ¿no? Y vos decís, ¿quién te tocó? No es que estamos llenos de gente. Dijo Pedro, ¿no? O otro. No, virtud salió de mí, alguien me tocó. ¿Me encontró, hermano? Sí. ¿Qué dice? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vio que no estaba en Netflix, estaba ahí en las Biblias. Jesús se autolimitó a sí mismo por amor a nosotros. Necesitamos nosotros empezar a conocer a Cristo. Un Dios que ya la humillación de hacerse criatura. Nuestra mente no alcanza a comprender el concepto de vida eterna, de algo que no tiene principio ni fin, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Dónde está el principio de esto? No tiene supuestamente el principio, es un continuo. La eternidad de Dios es eso. No tiene el principio de fin. ¿Cómo nosotros entenderemos que Jesús dejó la eternidad, cambió su forma? Cambió su forma. Usted sabe que yo sigo creyendo que nosotros los cristianos no veremos al Padre. Algunos dicen que sí. Yo sostengo que no. Por ahí Dios me revelará y seguiré estudiando por el tema, pero Jehová vive en luz inaccesible. Dice la Biblia que al Padre nadie lo vio jamás.
algunas pequeñas declaraciones bíblicas que hablan con los santos, con lo separado que es Dios. Pero Jesús cambió su forma con nosotros. Cuando la iglesia sea arrebatada, el primer paso que hace la iglesia es presentarse delante del bima de Cristo, ¿no? En lugar de rendición de cuentas que cada cristiano tiene que hacer. Todos nosotros nos presentaremos en el tribunal de Cristo a dar cuenta de toda palabra salida de nuestra boca, de todo pensamiento que se cruzó por mi cabeza, de toda actitud, de todo. Alguien dice, ¿cómo tanto tiempo? Es que en el lugar donde va a suceder esto no hay tiempo. No hay apuro. Pero le doy una noticia. Si usted llegó al tribunal de Cristo o al bimá de Cristo, póngase contentito. Porque bimá en el griego significa plataforma de premiación. Y no se olvide, eso ya está sucediendo en el cielo. Eso significa que la salvación no está en juego. Usted ya llegó hasta allí. La palabra bimá significa plataforma de premiación. Que era cuando estaba el circo romano, cuando estaba la arena donde los gladiadores peleaban, había una piedra grandota donde se subía la autoridad para premiar al que había ganado. Esa es bimá. Usted ya va a estar en el cielo, pero va a rendir cuenta como cristiano de toda su vida. Seguimos teniendo una puja cada vez más grande con Jesús Daniel Romero. Antes solamente teníamos disputa de 2 coronas, hoy ya tenemos disputa de lo que canta, de las cosas que dice. Ya no lo escucho. Pero seguimos teniendo 2 coronas por medio. Él dice que hay 7 y yo sigo creyendo y sigo encontrando los libros de teología y de teología que tengo, después hay 5. Pero no importa, para no pelear con mi hermano ya hay 6. Listo. Le quito una a él y me agrego una yo. Hay 6. 6 coronas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo da un consejo por allí, que nadie quite, otra versión dice que nadie robe, otra dice que nadie tome tu corona. O sea, las coronas esas, usted las guarda, las asegura o las pierde. Estaba escuchando una prédica de un pastor que a través del COVID estaba ocupado, estaba muriendo. Y por misericordia se le presentó el Señor en su casa. Se le presentó el Señor y le dijo que está camino al infierno. Quizás sería bueno ponerlo para, no como una obligación, pero dura como 25 minutos. O 25 minutos creo el testimonio de este pastor. En donde Dios empieza a darle una última oportunidad de salvación. Y Dios empieza de una manera tan amorosa, de una manera tan delicada, de una manera tan suave, a llevarlo en una conversación para que él pueda darse cuenta de cuántas cosas tenía sin resolver delante del Señor. Cosas que él creía que estaban resueltas y no lo estaban, cosas que él creía que estaban superadas y no lo estaban, cosas que él creía que estaban confesadas y no lo estaban. No le voy a contar el testimonio, pero sí le voy a decir una frase que sale en el testimonio, que sale de la boca del Señor Jesucristo. Ningún pecado no confesado puede ingresar en el cielo. Ningún pecado no confesado, ningún pecado no resuelto puede entrar en el cielo. El pecado no viaja solo hasta la presencia del Señor.
¿Quién lo lleva? El dueño. Ningún pecado que yo no haya confesado puede ingresar en el cielo. Ningún pecado que yo no haya clarificado con Dios puede ingresar al cielo. En el cielo es el lugar de la habitación de Dios, donde lo que reina es la pureza, la santidad y la gloria. Lo voy a poner en el grupo para que tenga. Y en esa conducción, en esa guía que hace el Señor con él, llevándolo por distintos niveles, se convierte en una especie de como cuestionario personal con él, en donde yo me di cuenta que podemos aprender de esta área, de esta área, de esta área, de esta área, donde cómo nosotros podemos hacer un análisis personal interesantísimo para aprovechar ese testimonio y esa misericordia que Dios le dio a ese hombre. Tremendo. Nada que no esté resuelto puede ingresar a la presencia del Señor. Por eso es que Dios nos prepara, por eso es que Dios nos limpia, por eso es que es necesario conocer las características de este Dios. Este Dios necesita que nos... Juan 14, voy pues a preparar lugar. No, te iba a decir que yo escuché ese testimonio hace un tiempo también y lo asimilaba con la enseñanza que nos dan los días martes. Mauricio y Norma, cuando nos enseñan, o sea, nos están enseñando el tema de la oración, los estudios que traen, donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que traiga a memoria todas aquellas cosas que nosotros creemos tener solucionado, pero hay un montón de otras que ni siquiera las tenemos en cuenta. Exactamente, eso es lo que sucedía acá. Sí, yo lo escuché hace un tiempo. Yo, ahora ya no tanto, ¿no? Ahora ya no tanto, pero hasta hace 15 años, no creo que yo llevo con el Señor casi 50, 49, por ahí. Pero hasta hace 15, 20 años, 15, 18 años atrás, en oración del Espíritu Santo traía a memoria cosas que yo había hecho hace 20, 25 años atrás. Cosas que había hecho en el principio de mi cristianismo y cosas que había hecho antes de ser cristiano. Pero que tenía ya relación, de hecho, con la iglesia, así, ¿no? Y el Señor traía a memoria cosas que yo había hecho hace 20, 25 años atrás. 30 años atrás. Que en su momento, por falta de conocimiento, por falta de guía, porque la iglesia pentecostal donde yo nací, claramente no amaba las escrituras, no le daban importancia a las escrituras. De hecho, a mí me dieron a elegir, cuando nosotros estábamos en el seminario, nos dieron a elegir. A mí, en lo personal, me pusieron entre la espada y la pared. O dejas el seminario o te vas de la iglesia. ¿Te imaginas lo que yo elegí? Con el dolor de mi corazón me tuve que ir de la iglesia donde yo nací al cristianismo. Les digo, ¿por qué con el dolor de mi corazón? Porque debería ser un dolor dejar la iglesia. Debería ser una herida en el corazón permanente dejar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es el Señor el que te tomó y te plantó donde Él quiso. No voy donde yo quiero. Es donde Él considera que yo debo estar. Yo el otro día les predicaba y les decía, Dios necesita y desea que en este año nosotros funcionemos como verdadero cuerpo de Cristo. Verdadero cuerpo de Cristo. Y yo decía, ¿puede esta mano mañana, si no quiero estar más en el lugar donde está y se me pega acá en el medio de la espalda y va a funcionar de aquí sola? El cuerpo de Cristo debe funcionar con los miembros donde Dios creó que debían estar. No puedo yo salir de un lado y meterme en otro voluntariamente. Por eso para mí es aberrante que los varones de la iglesia, estoy hablando de Jesús de Gloria,
Que los varones de Jesús Rey de Gloria no se junten en el grupo de los varones de Jesús Rey de Gloria. Por eso es anti-Dios, es antidoctrinal, es anti lo que quiera. Que una mujer que está aquí en esta iglesia, que pertenece a esta iglesia, no participe del grupo de damas. ¿Por qué? Porque los brazos funcionan con los brazos y las piernas funcionan con las piernas y los varones funcionan con los varones y las mujeres funcionan con las mujeres. Somos un cuerpo que funciona de manera natural como Dios lo ha creado. ¿Cuáles fueron las características del Señor Jesucristo? Su humillación, su obediencia y su limitación. Son los tres grandes ejes de lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Se humilló, obedeció y se limitó a sí mismo. Nosotros nos queremos limitar. Escúcheme, no me limiten ni las tortas fritas. Ni en el pan con queso. ¿Podemos imaginarnos siquiera que Dios, siendo Dios, dice no, por amor a mi gente, por amor a mis hermanos, por obedecer a mi Padre, voy a funcionar como verdadero hombre dejando de lado que soy verdadero Dios? Imagínense. ¿Cómo hacer eso? Activar la propia. La frase puede querer decir dos cosas. La frase puede querer decir dos cosas que coinciden en el fondo. Número uno, puede querer decir que Jesús no tuvo necesidad de arrebatar la igualdad con Dios, como trató de hacer al primer Adán, porque lo tenía por naturaleza, ser igual a Dios. Puede querer decir que no se aferró a la igualdad de Dios como reteniéndola celosamente, porque sí se despojó de ella voluntariamente por amor a la humanidad. Cualquiera que haya tomado hacer hincapié en la divinidad esencial de Jesús. Versículo número 7. ¿Tiene más o menos claro el versículo 6? 7. Yo tengo preparado esto, 137 hojas, para que si alguno tiene la intención de tener este material en sus manos, me pasa un pendrive, yo le copio el archivo y no le pongo nada. Tranquilo, no le pongo nada. Gracias por su entusiasmo. ¡Qué bueno! Todos no quisieron. Versículo número 7. Sino que se despojó a sí mismo. Hasta ahí. Se despojó a sí mismo. Antigua versión. Se anonadó a sí mismo. Se vació a sí mismo. Otra versión. El verbo griego, kenun, pero vos tenés que ser más ordenado para escribir, porque los hermanos cuando vengan y miran, encima le metes en el medio, por lo menos escribís más para abajo y ponés acá, versículo 7, para que el hermano sepa que no pertenece a este versículo. La hermana del fondo mira y dice, ¿cuál es cuál? Encima pintó con pintura blanca. ¿Alguien tiene que entender algo? Por favor. El verbo kenun, K-E-N-U-N, ahora,
Kenun. K-E-N-U-N. Kenun. N-U-N. Quiere decir literalmente vaciar. Significa vaciar. ¿Ah? Prepárate porque el otro tuyo lo hacemos. El griego, el rollo que no quiere decir literalmente vaciar. Se puede usar de sacar el contenido de un contenedor hasta dejarlo vacío o de derramar su contenido hasta que no quede nada dentro. Aquí se usa así. Pablo, la palabra más gráfica posible para aclarar el sacrificio de la encarnación. Jesús rindió de manera voluntaria la gloria de su divinidad para convertirse en un hombre. ¿Me lee el versículo de vuelta? El verbo se despojó a sí mismo. Escuche, por favor. Pablo usa la palabra más gráfica posible para aclarar el sacrificio de la encarnación. Jesús rindió de manera voluntaria la gloria de la divinidad para convertirse en un hombre. Vio que el mármol es lindo. Parece un marmorizado. Yo me imaginé, cuando leamos este tipo de declaraciones, yo dije, los hermanos, ¿cómo? Miriam se va a subir a abrir la banca, mi señora también, ¿cómo se van a subir a abrir la banca? Dije, yo pensaba después de mi casa, ¿viste? García, dije, va a empezar no sé qué entiende, o sea. Hermano, escuche lo que estoy diciendo. Pablo está diciendo que Jesús se vació de toda la gloria que tenía en él para hacerse hombre. Se deshizo de toda la gloria eterna que tenía con su Padre. Se deshizo de toda la gloria que había recibido desde que los ángeles fueron creados allí día y noche, a donde no hay día ni noche, ¿no? Sin descanso. Millares y millares y millares de ángeles alabando y glorificando y bendiciendo el nombre de Cristo. Todo eso lo dejó de lado para hacerse hombre por ustedes y por mí. ¿Por qué era la necesidad de hacerse hombre? Porque un verdadero hombre, pero con verdaderas características, no podía haber sido Adán, por más que Adán no hubiese pecado. No podía Adán haber muerto por nosotros. No podía haber sido Abraham, no podía haber sido ningún hombre que no fuera Cristo, porque las demandas de la ley no solamente hablaba y exigía santidad plena y pura para poder morir en la cruz como maldición, sino que las características propias de la persona que debía morir, el único que podía reunir esas características era Jesús. No hay otra manera. Ahora usted piensa en el Padre. ¿Cómo es que Dios, el que todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer, crea un plan donde tiene que incluir a su propio Hijo Jesucristo para que muera por nosotros? Yo hubiese hecho un plan donde no hubiese incluido a uno de mis hijos. A lo mejor alguno de ustedes no hubiera hecho ni un plan. O sea, ¿me entienden? Te portaste mal, te toca ya. Seguir la fila esa, ¿viste? Donde se ve rojo ahí abajo, ahí es. Él incluyó un plan de redención que lo ejecutó por miles de años hasta culminar con su único, el unigénito, único hijo de la misma naturaleza intrínseca de Dios, crucificado por nosotros.
Para que eso pase, Jesús se tuvo que vaciar de toda la gloria que tenía para poder venir a morir con nosotros. De toda la gloria. Se vació de su divinidad para asumir la humanidad. Es inútil preguntar cómo, no podemos entender cómo pasó eso. No podemos más que permanecer henchidos de santo temor al contemplar por la fe al que Dios Todopoderoso, hambriento, cansado y llorando por los hombres. Este mismo Dios glorioso lo vemos allí, sufriendo, maltratado, con hambre, cansado, sentado al lado de un pozo de agua para poder tomar algo, sentado en el piso mirando el templo cuando la mujer daba las dos blancas, las dos moneditas, que cuando se retiraba a descansar, los veo del otro lado del mar de Galilea, y cuando llegó al otro lado vio a la gente que eran como ovejas sin pastor, y dice que sintió en sus entrañas, en el ser más íntimo, sintió la compasión por esa gente que lo seguía, como gente que no tiene ningún destino. No comía el Señor Jesucristo por atender a la gente. El Señor no ha comido como de lo que tengo que hacer para mi Padre. Se vació de toda su gloria, se vació de toda su divinidad para tomar su humanidad. Aquí, en un último esfuerzo del lenguaje humano, se atesora la verdad salvadora de que era rico y se hizo pobre por amor a nosotros. Tomó la forma de siervo, asumió la forma de un esclavo. La palabra que usa Pablo aquí es otra vez morfé, ya que hemos visto que quiere decir que la forma esencial de Dios que nunca cambia. Pablo quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre, no tuvo problema en limitarse y no se ajustó a jugar un papel de hombre, sino vivió un hombre con toda su realidad. No es que él jugó al hombre, no es que él se comportó como hombre, él era verdadero hombre. No fue como dioses griegos que a veces, según la mitología, se representaban como hombres pero guardaban todos sus privilegios divinos. Jesús se hizo hombre de veras, pero hay algo más aquí todavía. Él se hizo semejante a los hombres, haciéndose en todo como los hombres. La palabra de la Reina Valera traduce por se hizo. Se hizo, y nosotros, haciendo parte del verbo, ginestai. ¿Anotamos? G-U-I-N-E-S. Repito, G-U-I-N-E-S-T-H-A-Y latina. Un estai. Este verbo describe el estado que no es permanente. Él se hizo hombre, dejó su divinidad, mantenía en su ser interior toda la divinidad, pero él se autolimitó a sí mismo para ser verdadero hombre. Pero la palabra que se dice allí es que él era verdadero hombre de tiempo limitado. Llegaría el momento donde dejaría su humanidad para volver a ser el glorioso Dios de toda la eternidad. ¿Entiendes? Este verbo describe un estado que no es permanente. La idea es de llegar a ser, hacerse y describir una fase que cambia en su totalidad real, pero que en un momento dejará de ser. Es decir, la condición humana de Jesús no era un estado suyo permanente, fue absolutamente real, pero transitorio. Versículo 8. Vamos a volver el próximo
jueves, si les interesa, a revisar el versículo 8 para hacer las 9 de la noche. Hallando desde la condición de hombre. Allí vamos a resumir, si me ayudan, recordándome. Versículo 8. Hallando desde la condición de hombre. Miren una condición que todos lo pudieran reconocer. Pablo insiste en esto mismo. La palabra de la Reina Valera se traduce como próximo capítulo. Mira qué prolifico el escrito, ¿viste? ¿Parece escrito a máquina o no? Hermano, la idea de esto es que usted pueda apreciar a Jesús de manera distinta. Que usted pueda empezar a profundizar, que tenemos más razones de las que nos damos cuenta para que cuando usted ore se tome el modelo del Padre Nuestro. Usted sabe que el Padre Nuestro es un modelo, no es algo para que hagamos como la Iglesia Católica de repetir de memoria. Rezar significa repetir de memoria. Orar es conversar. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Cuando ores, orarás más o menos así. Eso quiso decir Jesús. Lo que sí tiene una estructura. Lo primero que tiene que hacer según el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, usted tiene que reconocer, alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios, magnificarlo con sus palabras, porque lo primero que muestra el Padre Nuestro es que usted tiene que reconocer la grandeza a quien se está dirigiendo y con quién está relacionándose. Nosotros le mandamos a Dios, Señor, vengo aquí porque me falta hablar. Tu palabra, y ahí nos volvemos bíblicos, porque tu palabra dice que tuyo es el oro y la plata. Gloria. ¿No? ¿Qué son para ti, Señor, 300 o 400 mil pesos para ir de vacaciones, Señor? ¿Acaso tu palabra dice que el que pide recibe? ¿No? El que busca halla y el que llama te le abrirá. Bueno, aquí estoy, Señor. Mi cuenta de CBU es tal. Tenemos que glorificar a Dios, magnificarlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios, Señor, enamórame de ti? Que yo te pueda amar, Señor. Pero amarte de verdad, amarte profundamente. Yo siempre ese segmento de esa oración y de esa petición la llevo cuando conocí a Cristo hace muchos años. Tengo una imagen que me marcó, un templo grande. No estaba el altar está aquí, estábamos orando en un lateral mirando para él. Había unas ventanas de vidrio arriba muy lindas y entraba luz. Estaba allí, había preparado para que orara en una cadena de oración donde íbamos de casa al templo a orar 1 hora, 1 hora y media, depende de cómo uno se anotaba, pero teníamos que ir a orar allá. Entonces, iba uno allí, se arrodillaba, empezaba a orar y le tocaba el hombro al hermano y el otro se paraba, para que no se cortara la cadena de oración. Y ese día se marcó mi corazón. Capaz que fue este el día donde verdaderamente me convertí, ¿qué quiere que diga? Pero ese día solo en ese templo grandísimo, solo, oré, lloré, glorifiqué al Señor, canté allí, pero marcó tanto mi corazón, que cuando yo le pido a Él que me devuelva ese primer amor, mi mente y mi pedido viaja a ese momento donde el pastor era el siervo de Dios, era el ungido de Jehová, donde todos los hermanos que estaban allí eran los habitantes de la iglesia, camino al cielo. No había ni un malo, ni un feo, ni un flaco, ni un gordo, no, eran mis hermanos. Mis hermanos. Cuando yo tenía que ir a reuniones de jóvenes porque cantaba en el coro, cantaba bastante bien en ese tiempo. Después me volví gallo. Mamita, yo me voy. Tengo reuniones católicas. Y iría con todas las crías, ¿no, mamita? De estos cochecitos de bebé, los
convertía en autobús. Porque tenía encima escalerita, uno acostado, el otro medio arrimado arriba, y el Mauri agarrado de que era el más grande, agarrado del mango del coso, no para que fuera arriba, sino que para que nada más no se quedara atrás. Y el Mauri agarrado del coche, todo el camino hasta allá. Pero yo llegaba a horario, y mi vieja llegaba con todas las crías. Vigilia, íbamos a la vigilia. Teníamos barroquitos, no les llevábamos martillo ni madera a los chicos para que fueran a la vigilia y empezaran, ¿no? Le llevábamos peluches, cosas que ni golpearan ni hicieran ruido. Dormían entre las bancas los críos. Y pasábamos toda la gloriosa noche arriba. Al día siguiente, al día de la reunión, o el día de trabajo en el templo, y Luis estaba a las 7 de la mañana golpeándole a la puerta a la Divina Alegría del pastor para ir a trabajar al templo. Entonces, cuando yo le digo, Señor, devuélveme el primer amor mayo, no devuélveme porque pareciera suena como que Él me lo quitó. Yo lo perdí. Yo tengo que recuperar ese primer amor. Jesús dijo que sin Él nada puedo hacer, entonces me ayuda. Pero mi mente vuelve a ese tiempo. En donde yo le podía decir con toda mi alma que lo amaba, que era lo importante, que no me importaba nada del resto, donde de verdad vivía para el Señor. Ya no íbamos con todos los hermanos, ¿a dónde? A la casa de Luis. ¿A hacer qué? A cantar. Guitarreaban, cocinaban ahí lo que fuera. Y cuando ya Luis estaba en el seminario, Luis se metía en la pieza a leer. Ella se bancaba a todos los hermanos y yo leía 50 capítulos de la Biblia por día. Porque al seminario había que llegar por la tarea de eso. Mi pensamiento va y vuela hasta allá. Cuando yo le pido, Señor, quiero amarte como tú te mereces. Piense. Y le sirve de algo mi experiencia, úsela.